Vamos a abrir la Biblia, decía, en la carta a los Efesios, y vamos a leer el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. La verdad que muchas veces pensé la manera de cortar este capítulo para que no se haga tan largo, pero es tan precioso y tan completa la explicación que hace Pablo a lo largo de estas líneas que se me hacía muy difícil. Y leyendo y releyendo, no sé si se acuerdan que hace unos domingos atrás estuve a punto de compartir ya este capítulo 2. Encuentro en esta forma de escribir de Pablo una pedagogía. La pedagogía es la manera de explicar las cosas para que se entiendan, ¿no? Algo así podríamos definirlo. La forma de educar y acercar la educación a las personas. Y en este caso la forma que tenía Pablo de escribir era muy pedagógica, era muy fácil de entender. A nosotros ahora nos toca leer este libro de los Efesios
Pero en toda la palabra que el Señor guió e inspiró para que Pablo escriba y desarrolle sus cartas, y a pesar de que muchas de las doctrinas son difíciles en el sentido teológico o muy profundas, muchas de las cuales quizás podemos saber pero no entender, y no porque el Señor no quiera que las entendamos, sino que a veces nos falta comunión con el Señor, nos falta oración, nos falta rodilla, pero las doctrinas están, y el Espíritu Santo guió a este hombre que para su tiempo era todo un erudito, una persona que conocía de prácticamente todos los temas, sabía de geografía, sabía de filosofía, de matemáticas, eran formados en los conocimientos de la época de manera completa, de manera global. Pero eso no impedía que ese amor que tenía por las almas perdidas lo lleve a esforzarse porque la palabra de Dios sea entendida. Hemos visto, ¿no?, como Pablo, particularmente con la iglesia en Éfeso, tenía un trato muy amoroso, muy compasivo, que como leímos en alguna oportunidad en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 20, le ha llevado a derramar lágrimas por estos hermanos, los cuales estaban empezando a transitar un camino nuevo y vivo, que es el camino que nos ofrece el Señor Jesús cuando nos convertimos. Y en esta oportunidad, particularmente en este capítulo 2, si vemos ahí el subtítulo que está agregado a la palabra de Dios, dice vocación de los gentiles. Y la vocación podemos decir que es el llamado que Dios hace para vocacionarnos, justamente para instruirnos o para mandarnos a hacer algo. Y cuando Pablo le habla a estos hombres de Éfeso, que eran gentiles, quiere decir que no eran israelitas de nacimiento, nosotros podemos encontrar en estas palabras una explicación también espiritual para nuestras vidas acerca de lo que podemos decir que éramos antes y lo que somos ahora. Prácticamente durante todo el capítulo Pablo se encarga de contrastar. Y la Biblia es una palabra de contrastes. Habla de la luz, habla de las tinieblas, habla del pecado, habla de la santidad, habla de la obra del diablo, pero también habla de la obra de Dios. ¿Qué otros contrastes habla la palabra de Dios? Vida y muerte. Las obras del hombre, la gracia de Dios. Pero acá dice el pastor, no, básicamente es la vida o la muerte. No hay un punto medio. Y como les decía, de manera muy clara el hermano Pablo les acerca a los efesios. Recordemos que parte de estos estudios que estamos llevando a cabo fueron escritos por el misionero Armando en la década del 70. Y no sé si lo voy a poder encontrar ahora, pero uno de los ítems que tocaba era justamente del estado del hombre sin Dios y que queda revelado en todo el consejo de Dios. Ese estado del hombre es de lo que nosotros ahora podemos encontrar acá. Este diagnóstico de lo que es el ser humano sin Cristo. Y después vamos a ver cómo no solo en la carta a los Efesios Pablo menciona lo que éramos antes, y si hay alguien que todavía no conoció a Cristo como su Salvador, tiene que saber que así como Pablo lo describe, lamentablemente todavía se halla en esa condición. La lista es muy completa, pero básicamente comienza diciendo eso, que antes
de recibir a Cristo en el corazón, en el versículo 1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a los romanos les aclara, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo les quiero hacer una pregunta. Acá en el versículo 1 dice, y de ella recibisteis vosotros. Recordemos, hoy decíamos a la mañana, la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Entonces, cuando viene hablando de ella, ¿de qué se refiere Pablo? Por un lado, como dice acá, la grandeza que obró en Cristo, la salvación misma. Nos viene diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el 11 dice, tuvimos suerte, y habiendo sido predestinados, en el 12, para que seamos para alabanza de su gloria. Luego, nos dice también en el versículo 18, para que sepáis la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Hemos recibido una herencia. También nos dice, ahí al final, en el versículo 23, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas. Y cuando nos habla la Biblia de la plenitud de Cristo, nos está hablando de todo el Señor, que ahora nos es dado por gracia, nos es convidado. Y entonces ahí es más sencillo poder entender este capítulo 2. Nosotros recibimos todo eso a pesar de que estábamos para con Dios muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y aclara, en otro tiempo andábamos conforme a la condición de este mundo. Y siempre se nos explica, cuando se lee Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es la explicación? A ver, Martín, que se da para conformar. A ver si... ¿Cuál es la explicación que se usa para cuando se explica la palabra conformar? Tomar la forma. ¿Y el ejemplo que se da? Que es el más sencillo para explicarlo. El agua. Muy bien. Estuvo atento. El agua, ¿qué está haciendo en este caso? Está tomando la forma de ¿qué? Del vaso. Si yo el agua la pongo en un plato, va a tomar la forma del plato. Acá nos dice la palabra de Dios que antes de conocer a Cristo, nosotros tomábamos, las conformábamos y estábamos de acuerdo a la condición de este mundo. Y nos aclara que este mundo está hecho a la vez conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de los demonios, al diablo. Y que es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y esta palabra no importa cuando sea leída, mientras estemos en la dispensación de la gracia, va a tener el mismo efecto. No es que el espíritu de desobediencia obraba en la época de Pablo solamente, sino que ahora mismo podemos verlo, podemos percibirlo, si es que tenemos el Espíritu Santo en el corazón y si es que podemos estar apercibidos del tiempo en el que estamos viviendo, que esta palabra cobra completa vigencia y actualidad y también autoridad sobre lo que está pasando. El príncipe de la potestad del mundo le da forma al mundo y el Espíritu obra, opera, se manifiesta en los hijos de desobediencia. Ahora, qué precioso el contraste de Pablo, porque dice, y se pone en lugar. Primero está hablando de los otros. Recibisteis vosotros, anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Pero luego Pablo, que era judío, hebreo de hebreos, fariseo, de la tribu de Benjamín, etcétera, dice en el 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En estos dos versículos aparece claramente los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? ¿Cuáles son? El diablo, el mundo y la carne. Fíjense, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego dice, viviendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. Y todo eso, todo ese cóctel horrible de pecado y de alejamiento de Dios, nos hace por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Después en el versículo 11 dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por la que también se llama circuncisión. Esto tiene que ver exclusivamente a nivel humano con el ritual de la circuncisión que Dios estableció en Abraham y en toda su descendencia para establecer ese pacto que Dios había hecho con el pueblo que pasó a ser el pueblo de Dios. Pero detrás de esta palabra circuncisión e incircuncisión hay también toda una explicación teológica que nos habla de la obra de Cristo, en la cual Dios ve a las personas a través de esa obra. Y podemos decir que los que son sin Cristo en el corazón, a los ojos de Dios son incircuncisos. Esteban le decía al pueblo, incircuncisos de corazón. Ahí es donde Dios ve si realmente hay una circuncisión, un corte, una manera de reflejar la cruz en nuestras vidas. Los efesios tenían esa característica antes de conocer a Cristo. Y en el 13 dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si al principio dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora lo dice de otra manera, pero que realmente significa lo mismo. Si yo no puedo entender la muerte espiritual, el Señor me la aclara con este texto. Estoy lejos de Dios. En otra parte dice, alejados de los pactos de la promesa. Y eso, queridos, es lo que lamentablemente el pecado obró en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Alejarme de Dios, no poder acercarme a Dios, perder esa comunión que era perfecta, perder esa comunión que Dios había hecho cuando hizo todas las cosas y corona la creación con el hombre y lo hace a su imagen y semejanza, y vio Dios que era bueno. Es terrible la obra del pecado, de la cual muchas veces, y lo digo por experiencia propia, nos acostumbramos tanto el oído a escuchar la obra del pecado que empezamos de alguna manera a cauterizarnos. Empezamos a menoscabar, empezamos a relativizar la gravedad del asunto. Y entonces podemos leer estos textos y no darnos cuenta que realmente nosotros estábamos alejados de Dios, que nosotros estábamos muertos, que nosotros andábamos conforme a la condición de este mundo que va derecho al infierno. Y entonces, cuando el Señor nos abre los ojos y nos ilumina, es que realmente podemos celebrar la cena del Señor entendiendo toda la obra que implicó al Padre enviar a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros, y el Hijo ofreciéndose en sacrificio vivo para darnos vida. Fíjense que Pablo también en el capítulo 5 de los Efesios le sigue diciendo, en el versículo 8, capítulo 5, versículo 8, en otro tiempo, ¿qué erais? Erais tinieblas,
Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. De nada sirve reconocer mi estado anterior, reconocer que ahora soy un hijo de luz, si después, ¿qué? No se cumple lo que dice acá al final del versículo. Andad como hijos de luz. Eso es lo que nos propone el Señor siempre. Primero darnos el diagnóstico. Usted tiene esto. O mejor dicho, usted tenía esta enfermedad. Ahora se curó. Por ejemplo, una persona que tuvo un infarto y que era fumadora. ¿Cuál es el primer consejo que le da el médico? No fume más. O que tenía exceso de peso o lo que sea. Tiene que cambiar su vida. Tiene que cambiar su régimen, su dieta, su forma de ver la vida. Tiene una segunda oportunidad. Muchas de las personas que tuvieron un infarto y sobrevivieron, dice, yo nací de nuevo tal día y tal fecha. ¿Nunca lo escucharon? Bueno, nosotros nacimos de nuevo cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y se cumple este versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas. Las tinieblas es la oscuridad que representa la obra del diablo. Como dice ahí en San Juan capítulo 1. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 1. Versículo 4. En él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. El 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y acá en Efesios 5:8 dice, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, el contraste. Dios no es un Dios de grises. Las cosas en Dios son sí y son amén. Vivimos en un tiempo que, aún en la palabra de Dios y en la predicación de la palabra de Dios, se llama posmodernismo, donde todo se relativiza. ¿Y relativizar qué es? Es una palabra que no se usa mucho, ¿no? ¿Qué es relativizar? Da todo igual, dice acá la hermana. Los extremos son malos, ¿nunca escucharon esa frase? Todos los extremos son malos. Siempre hay matices, siempre hay puntos medios. No todo es como parece. No hay verdad absoluta. Bueno, vos tenés tu verdad, Martín tiene su verdad, yo tengo la mía. Tampoco es tan grave, porque en definitiva se dirá desde el púlpito, Dios nos ama a todos. Y Dios te comprende, y Dios te espera. Pero la palabra de Dios es luz y es tinieblas, es vida y muerte. Y aún nosotros hemos sido puestos en un testimonio, queridos, donde tenemos que luchar contra este relativismo que está obrando en los hijos de desobediencia y que también se ha metido en las iglesias desde ya prácticamente un siglo. Hace un siglo que se empezaron a envenenar los púlpitos con estas doctrinas horribles. Y entonces vemos en Nehemías. Nehemías no relativizó nada. No dio lugar a consenso. Hoy vimos lo que hizo con aquellas personas que estaban errando el camino. La sacó de los pelos literalmente, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere que veamos nosotros. Se lo mostraba Pablo de la manera más clara a los efesios.
Pero también miren, a los colosenses, no solo a los efesios, sino a los colosenses, en el capítulo 1, sigue usando los contrastes. El 1:21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Extraños y enemigos de ánimo. Y ese enemigo de ánimo hasta el día de hoy nos persigue, ¿no? No tengo ganas. Eso para los ojos de Dios es enemistad directamente. La gente del mundo ya sabemos lo que es. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos para con las cosas de Dios extraños y enemigos de ánimo? Cuando no nos sentimos identificados, aunque seamos hijos de Dios. Esto no lo entiendo, esto no lo comprendo, esto no lo acepto. Me siento extraño en la iglesia, me siento extraño cuando se habla la palabra, cuando se cantan los coritos. El ánimo se vuelve enemigo de Dios, enemigos de ánimo en malas obras. Y sin embargo, por eso dice, ahora empero, a pesar de todo lo malo que podamos haber sido o somos, Dios nos ha reconciliado. ¿Cómo obró esa reconciliación? Lo dice el versículo 22. En el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Qué preciosa que es la obra del Señor, obrada en la cruz del Calvario. Fíjense, antes de eso, el versículo 20, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. El Señor nos trajo esta reconciliación, pero no fue gratuita. Implicó la muerte del Señor Jesucristo, para que nosotros ahora podamos estar reconciliados, para que podamos acercarnos, para que ya no seamos más extraños. Y la solución a este problema de sentirse extraño siempre vuelve a ser la misma, la cruz del Señor. Ahora tenemos la oportunidad de celebrar la cena y examinar cada uno particularmente, personalmente, cómo está delante del Señor. Y ver si, aunque sea poquito, esa sensación de sentirse extraño o enemigo de ánimo del Señor, ya es todo. Porque por ese poquito el Señor murió. Por eso no hay que relativizar. Tenemos esta oportunidad ahora de reconciliarnos gracias a la obra del Señor, de no sentirnos extraños y enemigos de ánimo. En Tito, después en Colosenses, en Romanos, hay otros contrastes que anoté, pero ahora no tenemos tiempo. En Pedro. Pero siempre el fin de la palabra de Dios es ese, que veamos a Cristo, que nos veamos a nosotros y que veamos la cruz. Y donde en la cruz el Señor dirime todas, ¿qué cosas? Las enemistades. Y donde había un muro de separación, lo derriba. Y donde éramos extranjeros nos hace participantes del pueblo de Dios. Ya no sois extranjeros y advenedizos. Y donde éramos hijos de ira o hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios, hijos de luz. Miren todo lo que nos presenta la palabra de Dios de una manera que la puede entender un niño. Entonces, por eso con la oración decía, estas cosas necesitan también, sí o sí, de la fe.
porque entenderlas vamos a entender todos, pero llevarlas a la práctica, experimentarlas, poder salir hoy a las 7 de la tarde de la Cena del Señor reconciliados con Dios, no solo que es posible, sino que es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y vamos a darle lugar al pastor Daniel